Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Lovera, gracias por ver las reacciones. Bueno, la pregunta es si es verdad o no que Estados Unidos va a prohibir TikTok, ¿cierto? Esta red social que todos usamos. De hecho, yo tengo mi canal de TikTok que fue complementario a este canal de YouTube principalmente para dar a conocer las cosas que yo veía. Y ahí comencé a hacer dúos, ¿cierto? Que son estas mini reacciones que uno hace de otros videos de TikTok. Y tuve una reacción que me llamó la atención porque tengo un video de 15 millones de vistas, otros dos más de 10 y bastantes de 1 millón y creo que siempre superó alrededor de los 100.000, que era impresionante, pero había dificultades para la monetización. Pero es entretenido porque en general TikTok ha pasado a ser más allá de una herramienta de entretención a resolver algunas dificultades. Ayer hablaba con un colega que me decía que él efectivamente sigue a algunos tiktokeros del área en que trabaja que le han aclarado algunos puntos. Porque es la red social que más penetración ha tenido. El problema estaba en esta rapidez que tiene donde tú pasas rápidamente de una página a otra página, ¿cierto? Y que ha impulsado a la misma red social a propiciar que hayan TikTok de más de 1 minuto. Pero ¿por qué Estados Unidos quiere prohibir y por qué se aprobó la ley que le pone un plazo a TikTok para cerrar en operaciones en Estados Unidos o para ser vendida? Entonces, para los que no somos del mundo informático y somos recientes aparecidos en las redes sociales, porque cuando nosotros nacimos, los cincuentones no existían, les voy a tratar de explicar a través de lo que he podido ir leyendo qué pasa con TikTok. Así que mi reacción es si es verdad que Estados Unidos va a prohibir TikTok. Veamos. Bueno, lo primero que hay que saber es cuánta gente está siendo usuario de TikTok, ¿cierto? Y son 1.218 millones de usuarios activos del mes. Es bastante gente, ¿eh? De hecho, es una de las redes sociales que tiene mayor crecimiento y va en aumento, ¿cierto? Y uno se preguntaría, bueno, ¿y es tan relevante Estados Unidos? Sí, primero porque los creadores de contenido pueden monetizar directamente desde TikTok en Estados Unidos y lo otro porque la cantidad de población y el nivel de consumo que tiene ese país es alto. De hecho, las monetizaciones de las publicidades originadas en Estados Unidos para norteamericanos son muy altas. Los creadores de contenido que tienen su domicilio en Estados Unidos o que son vistos sus videos en Estados Unidos reciben una gran retribución económica y además que hay otra perspectiva porque uno siempre piensa en la gente que crea estos contenidos pero no en la gente que usa estas plataformas para vender y hay mucha gente que usa estas plataformas para vender. Cada cierto tiempo uno ve cómo ofertan productos tanto en el área de hotelería, servicio o una infinidad de bienes. Entonces sí, es una plataforma que tiene una penetración económica en lo que podríamos decir que son las pymes, pero también las grandes empresas. Veamos otros datos que pude obtener de DoFinder, que es una plataforma que entrega información basada en otras fuentes como esta que es en Statista. Tenemos también otro dato con respecto a las marcas que usan TikTok. Y casi todas son norteamericanas. Está ESPN, Netflix, La Liga, que es española, NBA y Fortnite. Y se dan cuenta, ESPN tiene 44,6 millones de seguidores en TikTok. Es decir, la gente se informa de los deportes, de las series, porque está Netflix también, a través de TikTok. De hecho, yo me entero de muchas películas a través de los tiktokeros que dan estos resúmenes. Y de ahí uno profundiza en lo que son los canales de YouTube u otras cosas donde efectivamente son más largos. La competencia directa de TikTok es Instagram. Dicen que el gran ganador de esta operación va a ser Instagram y estamos hablando en definitiva de Facebook. Que YouTube no ha tenido tanta penetración con los shorts, pero va a poder tener un crecimiento apuntado a que si TikTok no vende la aplicación a una empresa norteamericana va a ser baneada, ¿cierto? Cerrada, no se va a poder ver en Estados Unidos. ¿Qué otro dato más encontré? Que tenemos, por ejemplo, el tiempo de uso de la aplicación que es 39 minutos al día. Ese es el promedio. Yo creo que superamos más de eso. No sé si ustedes colocan en su celular esa aplicación que existe que te puede indicar cuánto tiempo pasa en redes sociales y uno supera 1 hora. Sí pensaba yo que uno podría decir que es exagerado, pero yo calculaba el tiempo que le dedicaba yo a la lectura de diarios en los fines de semana, por ejemplo. Yo me sentaba el día sábado y domingo alrededor de las 9 de la mañana y yo creo que llegaba hasta las 11 revisando diarios físicamente. Y después uno mutó a cuánta información uno consume de televisión, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes ven matinales, telenovelas o algún programa que dura más de 1 hora o está toda la mañana o toda la tarde o en la noche cuando llega de su trabajo viendo esto? No sé si las personas que se dedican a las tareas del hogar, ¿cierto? Sean las personas que son dueños de casa, hombres o mujeres, o los chicos, que ven bastante televisión. Entonces, a veces esto de pensar de que uno está mucho tiempo en la aplicación, proporcionalmente es lo mismo que estábamos antes en otras aplicaciones.
o en otros medios de comunicación, ¿cierto? Como el diario, la prensa escrita, la radio. Pero la diferencia con la radio es que la radio te da la posibilidad de hacer otras cosas. Vamos a hacer ese punto, porque uno podría estar. ¿Cuántas veces no hemos estado haciendo aseo, ¿cierto? O cocinando, escuchando radio. Y el símil sería en estas nuevas tecnologías el podcast. Entonces, cada 39 minutos o 39 minutos lo que le dedica una persona a TikTok. ¿Qué más teníamos por acá? Por ejemplo, ¿cuáles son las estrellas? ¿Quiénes las llevan en TikTok? Está Cabané La Mesa, ¿cuál es esta persona que hace dúos? A mí me llamó mucho la atención y yo quise hacer como un símil de lo que hacía él, no con tanta gracia, cuando comencé en TikTok. ¿Qué eran mis reacciones? Mis reacciones en TikTok, los dúos, no son humorísticas, sino simplemente era mostrando un video. Porque yo comencé así, o sea, yo llegué a hacer estas reacciones, en realidad replicando lo que hacía antes cuando yo veía un video y lo compartía internamente con mis amigos a través de correo electrónico. Y después comencé a tratar de ver cómo podía reaccionar y mi primera reacción estuvieron vinculadas a YouTube y posteriormente rápidamente en TikTok y ahí tuvo un poco de audiencia que me llamó la atención. Y después ya me decidí a hablar más, que era el inconveniente que tenía. Después está Charlie de Amelio con 151 millones, Bella Porsche con 93, nuestro famoso Mr. Beats con 92,6 millones y Addison Rae 88,7 millones. Suena como que todos fueran norteamericanos, pero algunos están radicados ahí, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Cabané, yo entiendo que no es norteamericano, me da la impresión que es europeo, Mr. Bean tampoco, y se van dando estos datos. Veamos qué más tenía por acá. Ah, los usuarios, miren, lo vamos a agrandar porque está muy pequeñito, para que puedan ver ustedes cuál es el problema que hay. Estas son las cifras de los usuarios activos por países. 143 millones en Estados Unidos. Es decir que si no se puede ver TikTok en Estados Unidos, efectivamente la empresa podría considerarlo como, sabes tú que no es un mercado muy atractivo. Además porque entiendo que está prohibido también en la India, que es otro mercado. Porque la India tiene prohibidas muchas aplicaciones que son de China. Como China tiene muchas prohibiciones de aplicaciones que son de Estados Unidos, ¿cierto? De origen norteamericano. Y además que siempre el CEO de TikTok ha indicado que en la China no se puede ver, que es su argumento para indicar de que en realidad no tiene una vinculación tan cercana como se cree con el gobierno chino. Pero después de Estados Unidos sigue Indonesia con 106, Brasil con 94,9 millones. Entiendo que Brasil está cercano al 50% de la población que está en redes sociales, está en TikTok. México tiene 68,8, México tiene una penetración que es sobre el 50% de usuarios. Vietnam, Rusia, Pakistán, Filipinas, Tailandia y Turquía. A nosotros nos interesaría qué pasa con Brasil y México. Son los grandes mercados para todo lo que tiene que ver con contenido, ¿cierto? Desde la literatura, las artes tradicionales, la música y ahora las redes sociales. Es decir, que aquellos que pueden tener penetración y sus videos, su música o sus libros o sus pinturas son comercializadas en México y en Brasil, tienen un gran mercado. Más México que Brasil. Por lo idiomático, ¿cierto? Da la impresión de que ingresando a México, uno como artista tiene la opción rápidamente de penetrar en todo el continente iberoamericano, ¿cierto? Incluyendo España, y también tiene la opción de entrar rápidamente a Estados Unidos, por las colonias latinas. Entonces, como que todos los artistas se van a México, ¿se dan cuenta? Yo hay unos stand-uperos que eran de acá de Chile y que están en México, me llamó la atención. Por la relación también que tenemos con Chile. No sé cómo estará la situación del ranking en Perú, ¿cierto? En Uruguay, en Paraguay, en Argentina, con respecto a TikTok, porque hay distintas preferencias con respecto a esto. Miren, ¿qué otro dato les podría dar con respecto a esta situación? Veamos, por ejemplo, qué es lo que de verdad va a prohibir Estados Unidos con respecto a TikTok. Esto es del diario El País. Miren, Jordi Pérez Colomé, que es un periodista, hizo este reportaje el 26 de abril, y señala que ya tiene dos alternativas TikTok, que es vender la compañía o cerrarla. ¿Ya? Y para eso tiene 9 meses. Yo estuve tratando de buscar la ley y porque hablan de 9 meses, que es un tiempo que le dan a las compañías para hacer esto. Recuerdo que hace unos años Facebook tuvo una dificultad y debido a la libre competencia, ¿cierto? Y la posibilidad de que hubieran prácticas antimonopólicas o monopólicas, se estaba viendo la posibilidad de que se dividiera la compañía. Este asunto de las competencias de las empresas vinculadas a Internet, yo el primer recuerdo que tengo es la discusión que había entre Explorer y Netscape. ¿Se acuerdan que había otro buscador que se llama Netscape? Y que llevó esa frase donde la defensa
de Explorer indicaba que lo que estaba solicitando el gobierno norteamericano, que era que cada vez que se vendiera un paquete Office y venía el Explorer, porque estaba vinculado a las empresas de Office, de Windows, tenía que incorporar también una alternativa para el usuario que era Netscape. Entonces ellos decían que era el equivalente a que cuando te vendieran Coca-Cola, te agregaron una botella Pepsi, ¿cierto? Porque te obligaban a hacer eso. Entonces fue muy interesante esa discusión, que es de muchos años, desde la prehistoria del Internet. Bueno, dice, es una prohibición, no necesariamente, porque ellos podrían vender la aplicación a Estados Unidos. Ah, claro, usted va a existir TikTok, pero usted no va a ser el dueño. No sé, entonces, imagínense que usted tuviera un producto que se estuviera comercializando en Estados Unidos y te prohibiera que tú no puedes ser el titular. Lo que dice, no te estamos prohibiendo que tú vendas tu producto o que el producto se venda. Lo que estamos prohibiendo es que tú seas el dueño del producto. Así nos suena a nosotros, ¿cierto? Bueno, aunque algo improbable porque no es la primera opción de TikTok que dice que la nueva ley es de hecho una prohibición y que quieren ir a tribunales, porque ojo, esta es una legislación que puede ser discutida en los tribunales. ¿Por qué? Porque esta ley sería inconstitucional, es una prohibición de TikTok y por lo tanto dicen ellos que la van a impugnar porque impugnaría, por ejemplo, el derecho a propiedad, la libre competencia, la libre expresión, porque los principios generales del derecho, los más, por decirlo así, los más amplios, el derecho a la vida, la integridad física, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al culto, son muy respetados en Estados Unidos y recuerden que el Tribunal Constitucional no es afín a este gobierno, a pesar que Trump también estuvo buscando cerrar la aplicación. Entonces, un proceso judicial podría alargar este plazo inicial de 9 meses, así que el 2024 no pasará mucho. ¿Ya? En noviembre hay elecciones y Donald Trump, que intentó prohibir TikTok en 2020, ahora es más benévolo y podría hacer cambios. Claro, porque supongamos que la comunidad norteamericana en definitiva dijera, no, sabe que nosotros nos informamos con respecto a esto y queremos efectivamente tener la aplicación. Han habido protestas, pequeñas escaramuzas de algunos creadores de contenido. Ya hay algunos que están pensando en trasladarse a Canadá, por ejemplo, ¿cierto? Trasladar sus cuentas a Canadá, que es una cuestión que ya ha pasado con cuestiones tributarias, con problemas tributarios, ¿cierto? Con el pago de impuestos. Estamos viendo El País, que es un diario de origen español, y ahí hay varios que se retiraron de España, varios creadores de contenido, especialmente streaming en juegos, que se fueron a países que fueran paraísos fiscales, ¿cierto? Andorra, en Europa, es uno de los que han elegido. El Rubius, creo que fue uno de esos. Dice, si yo soy europeo o latinoamericano, ¿qué pasará conmigo? Si no vive en Estados Unidos no pasará nada, pero un TikTok, si los 170 millones de usuarios de Estados Unidos en realidad será tan buen negocio, hay que ver. No solo por los videos que crean y vemos, sino por las tendencias o retos que surgen del principal mercado de la red. Quizá algunos usuarios grandes se muden a Canadá y, ojo, dice el diario, a México. Pero es improbable que hagan todo esfuerzo si su mercado principal de usuarios es en Estados Unidos. Bueno, uno diría, y puedo hacer algún truco para poder verlo. Recuerden que hay muchas personas que vemos nosotros en video reacciones que están en Estados Unidos o bloggers de viaje, que efectivamente usando un VPN, ¿cierto? Que para los que no entendemos, en realidad es un programa que como que engaña a la red y te dice que tú estás en otro país buscando información y por lo tanto no tienes el bloqueo original que tiene en ese país. El punto es que si yo quiero bajar la aplicación de TikTok para mi celular, la tengo que buscar en Apple o en Google y son empresas norteamericanas que por lo tanto van a tener que eliminarlas de las tiendas. Recuerden ustedes qué sucedió, no con una aplicación, sino con un equipo, ¿cierto? Con los celulares, cuando fueron prohibidos los que tenían que ver vinculación con la marca china, que ya ahora ni me acuerdo cómo se llama, pero se acuerdan que hubo una prohibición en la guerra que hubo tecnológica y comercial entre China y Estados Unidos antes de la pandemia. Y por lo tanto, se prohibió el uso de esa marca de celular, la voy a buscar, porque si no voy a quedar viendo. Se prohibió la marca de ese celular y por lo tanto también el que pudiera esa marca celular acceder a las plataformas tradicionales de Google y Apple y tú no podías bajar. Lo que uno decía es que si uno seguía manteniendo la marca de ese celular, no iba a poder acceder, por ejemplo, a los beneficios de Gmail porque Gmail no se podía utilizar. Entonces, el punto es que no vas a poder usar VPN tal vez, porque van a haber algunas restricciones, porque vas a tratar de ir a tu tienda de Apple y Google y no lo vas a poder bajar, que si su celular, especulemos, es norteamericano, o de origen norteamericano, o de algún país que tenga un tratado, una vinculación con Estados Unidos, que en sus tratados prohíba el que uno tenga conexiones con empresas que tengan prohibiciones con Estados Unidos, no lo puede hacer. Uno dice, ¿pero pueden hacer eso? Sí, en Chile sucedió. Cuando los supermercados líder fueron comprados por Walmart, que es una empresa norteamericana,
rápidamente se deshicieron de productos vinculados al origen de países como Cuba. Entre esos el ron. Yo recuerdo que de la noche a la mañana una botella de ron que costaba 10.000 pesos pasó a costar 1.000 pesos chilenos. Porque tenían que venderlo rápidamente, porque tenían prohibición de vender las empresas norteamericanas productos cubanos por el bloqueo. Y por lo tanto tú no podías encontrar productos cubanos en lo que es Walmart líder en Chile. Entonces eso es lo que puede suceder. ¿Y quién sale ganando con el posible veto? Aquí están los sospechosos de siempre. Está Zuckerberg, porque la competencia principal de TikTok es Instagram con sus Reels, ¿cierto? Con los videos. Y efectivamente ha tenido un crecimiento del 50%, dicen, y también podría ser Short con, TikTok, Short con YouTube, pero no ha tenido tanto crecimiento y podría suceder. Y por eso que dicen que está aumentando la utilización de los videos verticales, es decir, con el formato celular en YouTube. Entonces, ¿qué podría suceder con la amenaza y pensar a la relación con las APP? Dice que esa falta de una alternativa clara y que la amenaza no es inmediata hará que los usuarios de TikTok sigan en esa red social como si nada, pero habrá una parte de los creadores de contenido que más tengan que perder. Claro, van a perder los que ganaban económicamente principalmente en Estados Unidos, ¿cierto? Y hay bastantes latinos que tienen, que uno sigue, que efectivamente su modelo de negocio, tanto para crear contenido como para vender productos, van a decaer. Y bueno, ¿y por qué es todo esto? Principalmente por seguridad. Porque los partidarios de la ley de TikTok dicen que es más fácil ver a estadounidenses doblados por el fentanilo, ¿cómo se llama? Fentanilo, ¿cierto? La droga, que ver ciudades chinas al anochecer. Y es más complicado encontrar contenido sobre la represión china contra los uigures que representen el sueño americano. Ya. Lo que pasa es que están señalando que el contenido que tiene TikTok está direccionado por los intereses de China. Es más, existe una disposición en China, lo comentan algunos expertos, que indica que el algoritmo de TikTok es equivalente a un bien de seguridad nacional. Y por lo tanto tiene una protección el algoritmo de TikTok para no ser difundido, y por eso no los van a vender a Estados Unidos, porque no van a entregar la información del algoritmo. Y ese algoritmo es muy criticado. ¿Por qué? Porque lo que dice es que está recopilando información, porque TikTok, por ser una empresa de origen china, a pesar que su directorio no esté representado 100% por gente de China, tiene la obligación de entregar esa información a el Partido Comunista Chino. Es decir, manejarían datos. Y uno dice, ¿de qué les sirven los datos? Es para hacer perfiles. Y uno dice, pero bueno, ¿van a influir en algo? Es que la idea y lo que se discute es que tal vez no están influyendo en personas como nosotros de 50 o 40 años, sino que están influyendo y conociendo y tal vez induciendo a los menores de 30 años, 20 años y a los niños y adolescentes que acceden a TikTok para saber cuáles son sus tendencias de consumo, de apoyos, su perfil psicológico para poder influir culturalmente en Estados Unidos. Y esto ha sucedido, recuerden el caso de Cambridge Analytica, que cuando en la elección de Trump se indicó que te parecía a ti en Facebook mucha información vinculada a lo que señalaba Trump, y te sonaba que, oye, yo estoy muy de acuerdo con lo de él, porque él manejaba información donde te decían, vamos a simplificar, que la gran cantidad de personas norteamericanas, dueñas de casa o ciudadanos medios, están de acuerdo con que se prohíba tal cosa. Y salía Trump diciendo, yo voy a estar de acuerdo con prohibir esto. Entonces tú veías que ese mensaje era muy similar a lo tuyo, pero estaba direccionado, tenían información. O te iban apareciendo muchas vinculaciones a publicidades vinculadas a Trump, ¿cierto? Y lo hacen mucho, porque en definitiva vemos nosotros nuestros políticos tradicionales que aparece un hecho hoy día y aparecen inmediatamente en los medios de comunicación diciendo que ellos están en de acuerdo o desacuerdo con lo que había sucedido. Pero si tuvieran esa información con anterioridad, o podrían en cierta medida modificar el sesgo que tú tienes, porque no es tan amplio. Uno cuando se mete en las redes sociales lo que está viendo es la misma información que uno busca y en realidad no tiene alternativas, no hay una variedad. No encuentras tú fácilmente cosas que sean contrarias a lo que tú crees y puedes pensar que todos están de acuerdo contigo. Entonces no estás teniendo esta variedad que puede llevarte a tener un pensamiento más plural. Entonces cada cierto tiempo hay que tratar de engañar al algoritmo y ver cosas que uno no estuviera muy de acuerdo. Por ejemplo, si hay un medio de comunicación que yo no veo porque no me gusta su línea editorial,
¿cierto? No me va a aparecer nunca en mis derivados o en mis recomendados, tanto en YouTube, en Twitter y en todas las plataformas. No va a aparecer. Entonces no voy a enterarme yo de qué opina otro grupo importante de personas. Entonces cada cierto tiempo yo veo diarios que a mí no me interesan, que no son de mi línea de pensamiento, algunos canales que uno podría entender de que no son adecuados en el sentido de que no tienen una línea vinculada a lo que uno piensa ideológicamente o religiosamente o políticamente. Sería como simplificarlo que uno solamente viera CNN y no viera RT, que es el canal de Rusia, ¿cierto? Entonces uno tendría solo la impresión de lo que dice un canal como CNN norteamericano o Fox norteamericano y no vería lo que dicen, por ejemplo, los canales europeos que pueden ser contrario a eso o los canales de Rusia que son contrarios a esto. Entonces no tiene una visión más amplia para poder tomar una decisión y uno cree que es muy libre en esa toma de decisión y no lo es. Bueno, y eso es lo que dicen con respecto a este cierre de TikTok y efectivamente se podría cerrar. Falta toda la batalla judicial y la justicia es lenta en todos lados. Así que podríamos ver qué pasa. Y vamos a ver gente que se va a mudar a otra aplicación. En Latinoamérica no, porque vamos a tener TikTok hasta que desean cerrarlo o no. En Estados Unidos sí, van a haber creadores de contenido. Pero puede suceder que estos creadores de contenido también irrumpan en el mercado de los creadores de contenido latino, que no estábamos llegando a Estados Unidos. Y como todas las cosas, quién sabe, puede aparecer una nueva red social, una nueva forma de comunicarse, y en unos años más nos vamos a estar preguntando, ¿te acuerdas cómo era TikTok? Bueno, no sé qué opinan ustedes. Soy Edgardo Lovera, gracias por ver esta reacción, espero que estén muy bien, que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Y no se olviden de comentar, que estén bien.